Queridos oyentes, bienvenidos una semana más a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Un programa que hacemos Julia Higueras Y Fernando J. Aguas, en emisión para www.cliradiotv.es, Radio Cadena Española Madrid y Castilla-La Mancha, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba, Radio Consuegra de Toledo y Vicus Radio de Galicia. Y semana tras semana Julia se sigue comiendo una W. Es que tengo hambre, hijo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No he desayunado? Ya se nos podía ver por streaming, pero ahora ya somos televisivos. Os recordamos que estamos también en la TDT Canaria para todo el archipiélago de la mano de Diámetro TV. Y desde hace ya unas semanas emitimos en directo en el nuevo canal de Twitch de Click Radio TV. A todos los oyentes, televidentes y twitcheros, un cordial saludo desde Madrid. Pues nada, un abrazo a todos y a bailar el Twitch y a ver Twitch y lo que tengamos que hacer. Empezamos una nueva aventura radiofónica, seguro que cargada de formación, información y entretenimiento de la mano de nuestros invitados. Así, Fernando, con invitados que no dejan de sorprendernos en cada programa y con los que no dejamos de aprender cosas nuevas. ¿A dónde nos lleva esta nueva aventura radiofónica de hoy? Hoy vamos a hablar de asociacionismo femenino y de submarinismo en apnea. Y para hablar de temas tan interesantes, ¿quiénes nos van a acompañar? Pues está ahora mismo ya en el estudio con nosotros Julia Pérez Correa. Toca ya, ¿eh? Hola, Julia. Hola. Presidenta desde 2015 de la Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares de Madrid, Francisca de Pedraza. Y luego vendrá al estudio también a acompañarnos Miguel Lozano, doble subcampeón del mundo de inmersión en apnea, que tiene su récord de inmersión en aguas abiertas en 122 metros. ¡Ah! ¡Qué horror! Sí, pero no va a venir al estudio porque no le da tiempo desde Barcelona, entrará por Zoom. Bueno, yo pensé que como hacía una apnea, igual podía venir corriendo. Sin respirar. Sí, efectivamente. Pues antes de entrar en materia, recordar que Diario Salir, Anoche tuve un sueño, nació de la colaboración de Diario Salir y Anoche tuve un sueño. Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Siempre con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Esto es, queridos oyentes, Diario Salir, Anoche tuve un sueño. Pues vamos al lío porque ya tenemos en el estudio a nuestra primera invitada. Saludamos a Julia Pérez Correa, presidenta desde 2015, como decía Julia, de la Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares de Madrid, Francisca de Pedraza. Es también vocal del Club de las 25 y colabora con las plataformas Red Ecofeminista y Retorna. Gracias por visitarnos en Diario Salir, Anoche tuve un sueño, Julia. Bueno, gracias a vosotros, Fernando y Julia, por invitarme hoy aquí a contar nuestro trabajo. Muy bien, pues desde hace más de 10 años se ha dedicado profesionalmente a la gestión y dirección de entidades del denominado tercer sector, que como ya señalamos la semana pasada, está formado por organizaciones privadas sin ánimo de lucro, nacidas de la iniciativa ciudadana o por el interés de empresas que trabajan contra la pobreza y la exclusión social. Digo que ya lo dijimos en la semana pasada porque curiosamente una de las invitadas también estaba en este tema cuando hablamos de la guerra de Ucrania. Pues yo, Fernando, te lo voy a poner creo que muy difícil hoy, porque a lo mejor cuando preguntes a Julia te voy a contestar yo. Bueno, diré Julia y diré la jefa. Sí, vamos. Bueno, queridos oyentes, en el caso de Julia Pérez, fomentando el asociacionismo y el trabajo en red entre asociaciones de mujeres y de familias, en 2010 fue elegida presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, y posteriormente, en 2013, directora de la misma entidad donde coordinaba todos los programas de la misma, con el programa sobre mutilación genital femenina, tremendo, y salud sexual de la población inmigrante, financiada por el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración, el FAMI. Para empezar, ¿qué es la Asociación Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares de Madrid, Francisca de Pedraza, y qué objetivos tenéis? Bueno, pues somos un grupo de mujeres que no solamente vivimos en Alcalá, vivimos en Guadalajara, en pueblos, en Madrid capital también.
Somos aproximadamente unas 52, 53 mujeres actualmente, y luego tenemos también personas que nos acompañan en este proyecto, que son colaboradoras, que son hombres y mujeres, ¿no? Realizamos todos los años la entrega de un premio muy importante que es contra la violencia de género, el premio Francisca de Pedraza, y tenemos por un lado la asociación y por otro lado el club de amigos y amigas del premio Francisca de Pedraza, con lo cual, aunque el grupo, digamos, importante somos las 50 y tantas mujeres, pero luego hay un montón de personas que nos están ayudando en este proyecto. Pues Julia, cuéntanos quién fue Francisca de Pedraza para que nuestros oyentes sepan un poquito, ¿no? Bueno, fue una mujer que nació a finales del siglo XVI, que lo que sabemos es que era huérfana, se quedó huérfana a los 4 años de padre y madre, y entonces ingresó en un convento de Alcalá de Henares, que es San Juan de la Penitencia. Se crió en este convento y a los, suponemos, 18 años o así, se casó con un hombre de Alcalá, Jerónimo. Julia, me están diciendo que por favor te acerques al micrófono o te acerques el micrófono a ti. Muy bien, perfecto, perdona. Jerónimo de Jaras era el marido y, bueno, prácticamente desde el principio de esa unión hubo malos tratos, violencia, agresiones que no solamente se vivían en el interior de esa casa, sino que todo el pueblo de Alcalá conocía. Es una mujer muy especial porque decidió separarse de su maltratador en aquella época que no existía el divorcio, y lo intentó por todos los medios, tanto por el medio eclesiástico, judicial. Durante 10 años tuvo un pleito abierto intentando esa separación y salvar su vida, pero todos le decían lo mismo, que en aquella época sabemos que los derechos de las mujeres no existían, que tenía que volver con su marido porque era lo que correspondía, tanto a la Iglesia como toda la parte judicial. Entonces, bueno, en este juicio que duró tanto tiempo hubo muchísimos testigos, testigos de Alcalá de Henares, testigos de otros pueblos que venían. Fue un juicio muy importante y abierto en este expediente. Y al final, de forma extraordinaria, no sabemos por qué, pero el nuncio papal emitió, digamos, en su última sentencia, dejando una puerta libre. Decía que ni la Iglesia ni la justicia podrían disolver su matrimonio, pero que si encontraba a alguien que pudiera hacerlo, la Iglesia lo acataría. Es una cosa muy rara. Y lo que ocurrió es que el rector de la Universidad de Alcalá, Álvaro de Ayala, en 1624, le dio la disolución de su matrimonio, una orden de alejamiento al maltratador y a su familia, la devolución de la dote y la custodia de sus 2 hijos. Entonces, bueno, esto es un hito histórico. Absolutamente. Pero ¿qué pasó? Que como pasa en la historia de las mujeres, eso quedó sepultado en los archivos de la Universidad de Alcalá hasta hace unos años, que uno de los estudiantes, investigando los pleitos de Alcalá de la universidad con el pueblo de Alcalá, se encontró este matrimonial. Y a partir del 2015 nosotros conocimos la historia de Francisca por un artículo en la prensa y tal. Nos pareció tan importante porque hay que tener en cuenta que aún hoy, en el siglo XXI, no todas las mujeres tienen una sentencia ejemplar como esta, ¿no? Uh-huh. Entonces nos creó muchas dudas con respecto a quién era Francisca, cómo consiguió, o sea, cómo una mujer del siglo XVII pudo pensar que tenía derecho a vivir en una sociedad o en una familia libre de violencia. Y a raíz de ahí, pues en homenaje a este hito histórico, creamos el premio Francisca de Pedraza. Uh-huh. Pues háblanos del premio Francisca de Pedraza. ¿En qué consiste? ¿A quién se premia? ¿Quién se puede presentar? ¿O lo hacéis vosotros por candidatura cerrada? ¿Proponéis? No sé. ¿Cómo es el premio? Todos los años, pues ahora en el mes de mayo o junio, se abrirán las bases. Hay unas bases donde se pueden presentar personas, entidades que trabajan, investigaciones, medios de comunicación, que trabajan en el ámbito de la violencia de género. El año pasado se presentaron 26 o 27 candidaturas de todos los ámbitos donde presentan su trabajo, su proyecto, ¿no? Y luego un jurado que es imparcial, que está constituido por un montón de entidades y personas de diferentes. Hay una magistrada, tenemos un expresidente del gobierno, tenemos la asociación que también forma parte del jurado, por supuesto, la propia Universidad de Alcalá, el ayuntamiento, el colegio de abogados. Entre todos se decide quién gana ese año el premio. Desde hace 2 años creamos una candidatura especial que es para empresas o entidades del tercer sector, porque son en las entidades del tercer sector hay muchas que están especializadas en el tema de violencia de género, y en las empresas porque creemos que es una forma de sensibilizarlas y estimularlas para que vayan haciendo también un trabajo interno.
Y bueno, y este año se dio el segundo premio en esta categoría. Vamos por el quinto premio en la categoría general y el segundo en esta categoría especial. Sobre todo lo que pensamos es que las mujeres que sufren violencia de género, si son capaces de salir de la violencia y conseguir un trabajo digno, es más fácil que no vuelvan a caer en la violencia con otra persona, porque yo creo que uno de los problemas que tienen las mujeres para aguantar los malos tratos es que algunas, por todo el círculo que tienen de aislamiento, pues pierden sus empleos. Y eso es un problema a la hora de cortar con esa pareja que las está maltratando. Y no pueden salir de ese círculo vicioso. Exactamente. Julia, en 2016 la asociación funda lo que hablábamos, ¿no?, del premio en colaboración con la universidad y todo esto. ¿Cómo pensáis que este premio va a seguir evolucionando? ¿Cuál es la idea que tenéis? ¿Qué se da con este premio? ¿Hay alguna dotación económica o apoyáis? No sé, cuéntanos un poquito. No tiene dotación económica porque lo promueve nuestra asociación, que somos una asociación de mujeres y, como sabéis, somos las asociaciones bastante pobres, por desgracia. Pero sí que es verdad que hemos contado con el apoyo institucional. El premio es un busto en bronce de la figura de Francisca de Pedraza, de una figura que es inventada pero que es una maravilla. Pero sobre todo lo que yo creo que tiene el premio es prestigio, porque los galardonados y galardonadas hasta ahora son personas que han luchado muchísimo para sacar a este país de esa violencia silenciosa. Entonces el primer premio fue a la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004 y lo recibió el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, porque fue el que firmó la ley y además apoyó toda una legislatura que tuvo que ver con los derechos de las mujeres, no solamente la Ley Integral, sino la ley de igualdad en el 2007, el matrimonio igualitario, en fin, una serie de medidas, la ley de dependencia, que tiene que ver también mucho con el tema del cuidado de las mujeres, una serie de medidas, un conjunto, un marco normativo que realmente convirtió a España en uno de los países modelos en cuanto a un referente en cuanto a violencia y otros temas, ¿no? El segundo premio lo ganó la UFAN, la Unidad de Atención Especial de Familia y Mujer de la Policía Nacional, porque ellos son los que están en la atención primaria a las mujeres que han sufrido una agresión. Y además, precisamente, la UFAN se desarrolla a través de la ley. Hay ahora mismo unas 175 unidades. Y también dimos un diploma de reconocimiento ese año a Abogacía Española, al turno de oficio de abogados, que son los que están también directamente trabajando con las mujeres. El tercer premio fue para la educación, en conjunto, a dos universidades, a la Manuela Beltrán de Colombia y también a dos profesores de universidad que son expertos en comunicación y que trabajan sobre el tema del feminicidio en Colombia. O sea, que son internacionales los premios, o sea, que nacen con esa vocación, ¿no? Sí, nacen con esa vocación, sí, efectivamente. Y una de nuestras últimas premiadas fue la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha por esta ley que tiene, que se llama Por una sociedad libre de violencia, que me parece que ya solamente el título de la ley explica, porque ahí profundiza y avanza más en recursos y derechos para las mujeres y también para la familia, para los hijos e hijas, ahora que, por desgracia, el tema de la violencia vicaria ya todos sabemos lo que es, ¿no? Que es, bueno, pues el asesinato de estos niños, pero también es la coacción a las mujeres víctimas a través de los hijos o de otros familiares. Hay que recordar también que ha habido víctimas, no solamente las mujeres y los niños, sino también padres, hermanos de las víctimas que han intentado defenderlos y también han sido asesinados por estos agresores. A mí eso me suena un poco, perdona que te corte, Julia, a los códigos de honor, ¿no? ¿Verdad? Que es que allí se llaman códigos de honor, que están duran toda la vida, ¿no? Y que cualquier familiar que haya ayudado a una mujer, estoy hablando de los países islámicos, ¿no? Pues les puedan, bueno, códigos de honor que no tienen honor ninguno. En fin. Bueno, hay que recordar que nosotras también venimos de esto, porque a raíz del premio, para conocer un poco más a las mujeres de ese siglo y a Francisca, que nos parecía extraordinaria, creamos el Seminario de las Mujeres del Siglo de Oro. Y en el Siglo de Oro, estos códigos de honor, o sea, las mujeres prácticamente, bueno, en el Siglo de Oro y anteriormente, por supuesto, eran propiedad de los padres y de los maridos o de los hermanos. O sea, de alguna forma, estas cosas de los matrimonios concertados, que es ahora le llamaríamos el matrimonio forzado, que todavía sigue existiendo en otros países. Te iba a preguntar precisamente por eso, porque estos seminarios los creáis en 2017 con el objetivo de dar a conocer a aquellas mujeres que fueron
activas protagonistas de la vida cultural en la época, a caballo entre el siglo XVI y XVII. ¿Y dónde tiene lugar este tipo de seminarios y qué periodicidad tienen? Es anual también. Está financiado por Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y lo hacemos normalmente todos los años, menos el año pasado que lo hicimos en Cultura en la Universidad de Alcalá. Este año, el próximo va a ser el 2 de abril, os esperamos, invitamos a los oyentes también porque es un espacio realmente extraordinario de conocimiento de las mujeres. Dinos, vamos a aprovechar, dinos dónde va a ser y cómo se pueden... Pues el 2 de abril en el rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares, en la Cisneriana, en el Salón de Actos, allí a las 10 de la mañana pueden asistir. ¿Hay que hacer una reserva previa o algo así? Ahora ya afortunadamente todas las restricciones por COVID, hasta ahora ha estado pero ahora ya no, y bueno, el salón es grande, o sea que pueden presentarse allí, dura toda la mañana, y también tenemos un concierto de música barroca que está hecho por Andreas Pridwitz, un gran jazzman, sí. Y bueno, os iremos informando. Has dicho 2 de abril en... 2 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares, en el Salón de Actos del Rectorado. Muy bien. Pues Julia, yo sé que has diseñado programas de investigación, intervención y sensibilización en diferentes líneas de trabajo sobre violencia de género. Entre ellos está el proyecto europeo Daphne Stop View, del que tú eres coordinadora. Un proyecto puesto en marcha junto a organizaciones de 7 países europeos. ¿Qué es este proyecto y en qué consiste? Cuéntanos. Bueno, fui porque es un proyecto que estaba financiado por la Unión Europea, que duraba aproximadamente 2 años y medio y el proyecto acabó. Pero fue un proyecto muy interesante porque se trataba de saber más, de conocer qué es lo que pasaba con las mujeres mayores cuando sufren violencia, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, que hay prácticamente estadísticas en el tema de violencia bastante exactas, de mujeres mayores de 65 años no había. No sabíamos cuántas víctimas asesinadas había mayores de 65 años. Estuvimos investigando y bueno, a raíz de este proyecto donde formamos a muchísimas entidades del tercer sector, empezando por la plataforma del voluntariado, la Cruz Roja, ayuntamientos, bueno, prácticamente recorrimos toda España y parte de Europa, pues empezaron a contarse, o sea, empezaron las estadísticas para conocer cuántas mujeres había. Son casos tremendos porque muchas llevan prácticamente toda la vida soportando violencia, ¿no? Qué horror. Sí, pero tienen menos recursos que las más jóvenes, que conocemos más todo este problema, y entonces bueno, pues vemos que muchas todos los años que llevamos contando las mujeres que han sido asesinadas desde 2003, vemos que muchas son mayores de 65 años, con edades, porque hay un tema también muy importante, y es que a la edad va unida la discapacidad en algunos casos, no en todos afortunadamente, y sabemos que la discapacidad hace que aumente en las mujeres el problema de la violencia y que acaben asesinadas. Se me ponen los pelos como escarpias. Pues sí. Que te diga yo? Pues ahora se te va a poner peor porque otro de esos proyectos son las jornadas internacionales contra la mutilación genital femenina que pusiste en marcha en 2010. Un problema muy serio aún en algunos países del África subsahariana y de Asia que sufren, hay que pasmarse con el dato, más de 200 millones de mujeres y niñas en el mundo. Háblanos de qué hacéis y qué perseguís con estas jornadas. Bueno, pues sobre todo que en el 2010 se conocía muy poco aquí en España este problema. Y hay que tener en cuenta que en la diáspora de la población africana o de la población o de las etnias que tienen esta práctica, pues también llegan a Europa y llegan a otros lugares del mundo. O sea, que no solamente es en el África subsahariana o en Asia, sino que en Inglaterra, en España, en Francia, hay niñas que son mutiladas, a veces no en el propio país, sino que se las envía al país de retorno y allí sufren esta práctica. Entonces se trataba de sensibilizar y también de dar herramientas a las familias para que puedan proteger mejor a sus niñas, educarlas. Yo me encontré en las formaciones que hacíamos con mujeres africanas, primero el tema de la salud sexual en general es un tabú, y de la sexualidad y de la mutilación más. Entonces el poder hablar con ellas de este tema ya era una cosa que era necesario, ¿no? Y nos encontramos con que muchas de estas mujeres que habían sufrido esta práctica de pequeñas no sabían identificar los problemas que tenían de salud, temas de todo tipo en el parto,
con la práctica que sufrieron cuando eran pequeñas. O sea, no identificaban los problemas de salud, incluso psicológicos, por supuesto, con esa práctica que tuvieran, ¿no? Entonces, esto fue una de las primeras cosas que trabajamos con las mujeres en los talleres. Y luego, en cuanto a la sociedad, pues debemos dar herramientas y formación en general para que esto deje de producirse, y también trabajar con las mujeres lideresas africanas que están haciendo allí sobre el terreno un trabajo magnífico. Y estas jornadas sirven para invitar a estas mujeres a que vengan a contarnos cuál es el problema que tienen allí y qué es lo que están haciendo para poder remediarlo y ayudarlas, dar un intercambio de buenas prácticas, se puede decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde hace 2 años estamos haciéndolo en la Universidad de Alcalá de Henares. Y bueno, pues el año pasado tuvimos una jornada, aunque fue online por el tema del COVID, pero magnífica. Tuvimos a una premio Príncipe de Asturias, Kadia Duza, que estuvo hablando del Congo. La conozco. Maravillosa. Maravillosa, la conozco mucho. O sí. Fatoumata Baldé, que es de Guinea-Bissau, que es una de las activistas más importantes en África en la lucha contra la mutilación, que ha creado una metodología propia y que está funcionando muy bien, y tal vez Guinea-Bissau pueda ser uno de los primeros países que erradique la mutilación genital femenina gracias al trabajo de ella y su organización. Uh-huh. Eso sería una gran noticia que celebrar, la verdad. Hay que decirles, perdona Julia, a nuestros oyentes y a quienes nos ven que la mutilación genital, las ablaciones, hablabas tú de problema de salud. Hay que decir que además cuando se produce esta barbaridad se suele hacer en unas condiciones de insalubridad bastante importantes, con lo cual los problemas que puede generar a posteriori son mucho mayores. Claro. En muchos sitios las niñas son llevadas al bosque, a unos espacios que crean en los bosques y tal, y están como 1 mes o 2, y efectivamente algunas mueren por infecciones, claro. Muchas mueren por infecciones, o tienen problemas secundarios como la fístula, que son terribles porque luego son repudiadas, o se mueren en el parto por las prácticas que han tenido previamente. Hay 4 tipos de mutilación, o sea, hay, digamos, de peor a mucho peor, y claro, depende de esto. Pero hay una cuestión nueva en este sentido, y es que en algunos países está haciendo esa práctica en hospitales. Sí. Aunque sea ilegal, como por ejemplo Egipto, y en los hospitales también mueren niñas, porque ten en cuenta que es una práctica realmente terrible, ¿no? Es horripilante. Bueno, médicos que se les supone que ya tienen una capacidad millones, y un conocimiento y que se puedan estar prestando a eso. Pero ¿en qué mundo vivimos? Vamos a hablar de verdad. Pero vamos a cambiar de tema, ¿no? Es que la cultura es una cosa que va muy arraigada con las personas, sí. Y es muy difícil de construir la cultura es fantástica de las etnias y de las personas, pero de construir las prácticas que son violencia de género sobre las mujeres en culturas que son patriarcales, esto es realmente difícil, ¿eh? Esto fíjate lo que ha costado aquí y estamos en Europa, ¿no? Uh-huh. En que las mujeres tuviésemos derechos, en fin. También Julia ha sido productora del corto Mariama, dirigido por Mabel Lozano, uh-huh. En 2016. Pues sí, estábamos intentando tener un material educativo visual que contara realmente qué es la mutilación y por qué no se debe hacer, no para nosotros, sino precisamente para la población africana. Y bueno, pues me puse en contacto con Mabel, se lo conté, y bueno, al principio decía, bueno, es que esto es una cosa muy nueva, yo tampoco, pero al final decidió, sí, muy valiente. Bueno, ella es muy valiente, sí, es una gran amiga, sí. Mabel. Sí. Pues mía también, y la quiero mucho, sí. Y de verdad que fue una confianza total la que puso en este proyecto y yo en ella. Y bueno, le presentamos a Ibrahim, que es un hombre activista contra la mutilación, un mediador que trabaja con nosotros, y contó la historia de su hermana, de su hija, de su familia. Hicimos un corto que lo presentamos en festivales de cine, que ganó muchísimos premios sobre violencia, que fue estrenado en Burundi, en África, uh-huh. Que lo llevamos a Guinea-Bissau, y lo llevamos al Parlamento y a institutos con niñas que podrían tener riesgo de sufrir la mutilación y tal. Y bueno, fue una experiencia fantástica. Increíble, porque Burundi es un país, yo siempre digo que es el país que siempre está en guerra, ¿no? La verdad. Y como siempre, Julia, sí. Porque lo comentamos, os va a sorprender saber que llevamos 25 minutos de programa y que se nos acaba el tiempo. Pero yo no quiero dejar de hablar de que tenéis un importante proyecto en el sur de Senegal, en Diakene
Wolof, no sé si lo pronuncio bien, en la región de Casamance. Está a 13 kilómetros de la costa y le bordea un afluente del río Casamance, un pueblo con 700 habitantes, de los cuales 400 son menores de 18 años, y sorprende saber que solo hay 55 casas para 105 unidades familiares. ¿Qué estáis haciendo allí? Bueno, pues es un proyecto muy reciente. En enero estuve visitándolo con un grupo de trabajadoras sociales, un centro cultural que se llama Centro Cultural de la Casamance. Hay una asociación que se llama Eco Senegal y están haciendo un proyecto a través de las telas y de las telas africanas, un proyecto de emprendimiento para, bueno, pues para tener a un grupo de mujeres que trabajen, enseñarlas, y también sostenible, porque utilizan los sacos de arroz, esos sacos de plástico que luego se tiran y contaminan, pues ellas los forran de telas guas y hacen unas cosas estupendas, y con eso dan trabajo a las mujeres, y luego parte de esos beneficios va a la comunidad. Se les dan al rey de Yusú en arroz. Por ejemplo, en la última entrega eran 300 kilos de arroz para que las personas que están necesitadas, allí no hay seguridad social, ni paro, ni recursos para las personas que se han quedado sin empleo o están enfermas, poderlas ayudar a superar ese proceso puntual que puedan tener de necesidades. Es increíble, ¿no? Porque la cultura africana tiene cosas regulares, pero luego tiene otras cosas que son maravillosas. La solidaridad. Exactamente, entre las familias, ¿no? O sea, un padre muere o la madre y nunca hay huérfanos. No existen los huérfanos en las tribus africanas, ¿no? Efectivamente. Os invito a que conozcáis su proyecto que se llama Emanai. Tienen una web, Emanai, para que conozcáis esas cosas y colaborar, pues, comprando esos productos. Dinos la web. Pues Emanai Shop se llama, www.emanai Shop. Y ahí podéis encontrar todo lo que hacen, que luego revierte en esa comunidad tan necesitada. Para quien no se maneje mucho con el inglés, SHOP, S-H-O-P. Eso es. Exacto. Julia, ya nos nada, 2 minutos. Dos minutitos para que nos detalles qué proyectos tenéis previstos. Ahora, la asociación próximamente. Sí. Bueno, con esto concretamente de Senegal, queremos hacer un crowdfunding para comprar unas placas solares y conectarlas. La luz llegó hace 3 años a este pueblecito, pero se corta constantemente, ¿no? Entonces necesitan placas solares también para todo el tema del agua y todo eso, que funciona con pozos. Y luego también hay una asociación en el pueblecito de al lado que se llama Baolar, que están ampliando lo que es el colegio en la sala para los pequeños de 3 años, y les dan el desayuno, que es muy importante porque muchos niños, pues a lo mejor ese desayuno va a ser una de las comidas principales del día, ¿no? Y es importante que a partir de los 3 años, a través de la educación, puedan aprender el idioma del país, que es francés, que no es el dialecto diola, que es el que normalmente utilizan, y escolarizarse y empezar a hacer una carrera de educación, ¿no? Aquí en el denominado primer mundo no nos damos cuenta de ese tipo de carencias, pues y que los niños necesitan un desayuno y que se lo estáis proporcionando, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de esas cosas. Sí. Pero se nos ha terminado el tiempo. Julia, ¿una última pregunta? Pues yo siempre hago la pregunta de los sueños, que me encanta, porque yo soy una soñadora y me encanta saber con qué sueña. Y además nuestro programa se llama Diario Salir, anoche tuve un sueño. Así que, ¿con qué sueñas, querida Julia? Pues bueno, ahora mismo sueño con la paz, eso está claro, porque estamos pasando un momento que es muy complicado. Pero en cuanto a los proyectos de nuestra asociación, pues un poco en la idea que tú has dicho antes, Julia, queremos que este premio que tenemos, esta herramienta que es el premio para sensibilizar contra la violencia de género, no sea algo local. Ayer estuve con Marina Marroquí, que es una experta en violencia, y decía, bueno, es que yo creo que es el premio de más prestigio, pero queremos que sea un gran premio internacional sobre la violencia de género y que se puedan presentar candidaturas de todo el mundo. De hecho, nuestras bases están traducidas a 5 idiomas, hasta chino. ¿Ves? Como nacéis con esa vocación internacional, si ya pues lo decía me yo. vais a perdonar, yo soy muy estricto con el tiempo, pero además desde control me están pidiendo que por favor... Que luego nos corta el cuello, Pedro. Recuérdanos webs donde puedan colaborar con vosotros y de qué forma, brevemente, por favor. Pues nuestra web es www.franciscadepedraza.org. Ahí pueden ver toda la información que necesiten, también tienen nuestro teléfono, nuestro correo y el contacto, y bueno, pues que nos manden el contacto y nosotros nos ponemos con ellas. ¿Ya has visto, Julia, jefa, que Julia no se come las W de las páginas web? Yo me como todo, porque hasta ahora tengo un hambre y tengo que decir que no he desayunado, que desayuno un té y que no puede ser hablar de comida. Pues lo siento mucho, se nos ha acabado el tiempo.
Así que, bueno, quienes estén interesados en colaborar con la asociación ya saben que pueden dirigirse a la página web, y que el 2 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares, en el rectorado, habrá un seminario Mujeres del Siglo de Oro. Muchas gracias, Julia Pérez Correa, por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Gracias a ti, Fernando, y gracias a Julia Higueras. Gracias a ti, cariños. Julia, pues ahora nos vamos a sumergir en el nuevo invitado. No sumergirnos en el nuevo invitado, sino que nos vamos a sumergir en el mundo de la apnea. Y lo hacemos de la mano de Miguel Lozano, a quien ya tenemos por streaming desde Barcelona. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues yo que quería que vinieras a Madrid haciendo apnea, es que soy una ignorante total, ¿eh? Hasta que no pongan un tobogán largo va a ser complicado. Vamos a decir que la apnea no es la apnea del sueño, sino la falta o suspensión de la respiración en modalidad deportiva acuática, que se practica sin ayuda de ningún aparato respirador, y en el que se mide el tiempo que se está bajo el agua una persona o la profundidad a la que desciende. Y vamos a conocer esto de la mano de nuestro invitado, que tenemos, decía, por Zoom desde Barcelona. Es Miguel Lozano, doble subcampeón del mundo de inmersión en apnea, que tiene el récord de inmersión en aguas abiertas, nada más y nada menos que en 122 metros. ¿Qué te parece, Julia? Pues que estoy conteniendo la respiración, no sé si me voy a morir, pero no tanto, luego... no tanto como él. Y para que os hagáis una idea, estos 122 metros sería como hacer 5 piscinas olímpicas de 50 metros entre la bajada y la subida. Conmigo no contéis, chicos, lo siento mucho. Yo me bajo de este carro. Miguel, gracias por estar con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Gracias a vosotros, un placer. En tu página web, miguellozano.com, dices una cosa muy interesante como presentación, que 12 personas han pisado la luna, pero solo 6 habéis bajado hasta los 120 metros. Es el gran desconocido, el mar, ¿no? Y precisamente lo tenemos ahí. Sí, bueno, es una frase un poco grandilocuente, pero bueno, es un poco poner en perspectiva, ¿no? A veces el esfuerzo de otras actividades que bueno, son menos conocidas, y bueno, pues representar un poco pues ese interés, esa inquietud o esa forma de explorar otros mundos, ¿no? Y bueno, en mi caso es la profundidad, que he estado siempre pues he sido un enamorado del mar, y bueno, pues de forma natural he ido avanzando, y bueno, creo que medio mundo está aguantando la respiración, pues nosotros lo hemos profesionalizado de alguna manera. Oye, ¿qué empuja a una persona en su sano juicio a bajar 122 metros? Bueno, quizá... estás en tu sano juicio, ¿no? Claro, quizá los que estamos en nuestro juicio somos los que bajamos profundo. Un poco es una manera de desconectar con el mundo, pero de otra manera también es conectar con nuestra propia esencia, ¿no? Con nuestro instinto animal, y bueno, pues nuestra forma evolutiva como especie, que somos mamíferos, que tenemos esa capacidad, esas adaptaciones fisiológicas de forma innata, pero obviamente pues somos seres emocionales, y bueno, el instinto de supervivencia pues actúa de forma emocional, pero bueno, el conocimiento, la técnica y la seguridad hace que seamos capaces, mediante la tecnología y el conocimiento, de bajar muy profundo de una forma segura. Luego hablaremos de eso, pero... Tú comentabas que todos estamos practicando lo de contener el aliento, sobre todo por los momentos que estamos viviendo. Pero quería compartir con nuestros oyentes que eres doble subcampeón del mundo en 2 de las 3 disciplinas de profundidad existentes. Peso constante sin aletas e inmersión libre. Para mí, te digo que soy una ignorante, yo no había... Porque a mí lo del mar como que me da un poquito de miedo, ¿no? Pero vamos, explícanos brevemente en qué consisten estas 2 disciplinas. Oye, igual después de esto hasta me animo y todo, ¿eh? Bueno, obviamente la parte de mar es más deportiva, porque bueno, hay diferentes disciplinas con aletas, o tirando de un cabo,
o aleteando, que son este tipo de disciplinas que tienen un nombre técnico, pero al final son modalidades en las que bajamos de forma autopropulsada, o sea, con la única fuerza de nuestro cuerpo, sin ayuda externa de pesos ni globos, sino simplemente con nuestra fuerza y obviamente aguantando la respiración, bajando lo más profundo posible. Eso es un proceso natural, pero bueno, si algún día te animaras, empezaríamos de una forma, digamos, más básica, donde te enseñamos a respirar lo primero, a ganar sensibilidad sobre tu diafragma y tus músculos intercostales, a ganar flexibilidad diafragmática, pulmonar y demás, y luego a inducir a la relajación mediante la respiración, que son las técnicas que utilizamos para mantenernos, digamos, de alguna manera ecuánimes, sin activación fisiológica, en una situación de supuesto estrés emocional, ¿no? Y luego lo hacemos, lo pasamos a la parte práctica, donde llevamos a la gente a aguantar la respiración en estado inmóvil en una piscina, o sea, agua caliente, un sitio controlado, y bueno, pues son sus primeras experiencias de aguantar la respiración y de ver que el aguantar la respiración, digamos, es algo natural y además que tiene muchos componentes terapéuticos para la mejora de la relajación, de la tensión, del estrés continuado y demás. Y bueno, esa es la fase terapéutica y luego se puede aplicar un poco más deportivo al que le guste ir más profundo o explorar también el mar. Que sepas que estoy conteniendo la respiración. Bueno, la connotación a priori es negativa, porque si yo le digo a cualquiera aguantar la respiración, su asociación es de que es un riesgo, porque todo el mundo sabe que si no respiras pues te mueres, entonces es una asociación directa. Pero bueno, tenemos esas adaptaciones y además hemos estado el líquido amniótico durante meses sin respirar, por lo tanto es un proceso normal y nuestro cuerpo se ha adaptado como de la misma manera que una ballena o un delfín, ¿no? Uh-huh. Yo tengo que decir, Julia, que tuve la suerte de ir a un evento de prensa en el que nos invitaron. Allí conocí a este doble subcampeón del mundo, que es una máquina. Nos enseñó a respirar, a usar el diafragma y yo... bueno, respiro lo justo para pasar el día, ¿no? Y cuando terminamos de aquello, pues, me entraba el aire hasta los tobillos, ¿no? Luego, además, nos estuvieron enseñando, fue un bautizo, a respirar con bombona y la verdad es que ese día me lo pasé muy bien. Bueno, pues yo quiero contaros una anécdota y así nos reímos un poco. Yo lo máximo que he hecho ha sido snorkel. Y, perfecto. y vi una raya gigantesca que vino hacia mí y perdí hasta las aletas. O sea, que lo mío no es eso. Bueno, a mí los miedos que suelen asaltar a la gente cuando me preguntan suelen ser la soledad en profundidad, o sea, qué se siente al estar solo, la oscuridad, el no poder ver, ¿no? Que es un poco pues, el miedo que tiene todo el mundo a no poder ver ante una situación de riesgo, y los animales peligrosos, es su tercera duda, ¿no? En este caso, pues tú reaccionaste de forma instintiva, pero seguramente si conocieras un poco el medio, los animales, cómo actúa ese animal, igual que puedes conocer pues, cómo actúa un gato o un perro, depende un poco el entorno y su expresión corporal, pues sabría seguramente que lo mejor a lo mejor era no moverse y seguramente más que correr, ¿no? Pero bueno, es como todo, tener el conocimiento ayuda a poder actuar de una forma menos emocional y más racional. Creo que he dicho la burrada de bombona en vez de botella y los puristas... yo no soy del mundo del buceo, pero seguramente si hay algún buceador escuchándonos... No, por eso voy a rectificar. Oye, ¿tú sabes en cuánto está el récord del mundo en aguantar respiración, como decías, en estático, en piscina, con agua templadita? Sí, el récord del mundo en estático parado son 11 minutos y medio. Bueno, pero te hacía la pregunta porque hay una tribu entre Filipinas, Malasia y... Sí, que estos dicen que aguantan 13 minutos y que bajan hasta 60-70 metros. 13 minutos me parece una barbaridad, ¿no? No está demostrado. También dicen que los yogis paran el corazón. Yo estaba buceando con los Bajau durante tiempo, estuvimos grabando un documental
a nivel fisiológico tiene unas adaptaciones muy buenas, igual que tendría un nepalí a la altitud. Lo mismo pasa pues, con la profundidad, porque están expuestos durante milenios a aguantar la respiración y tienen adaptaciones fisiológicas como, por ejemplo, un bazo más grande que hace que tenga más reserva de glóbulos rojos. Otra cosa es que puedan ser no capaces, sino que tengan el interés, la motivación, la logística, el equipo, para poder ir muy profundo. Entonces, bueno, hay de todo. Hay gente que tiene unas capacidades muy buenas y a lo mejor fisiológicamente sería muy bueno en profundidad, pero a lo mejor técnica, adaptativamente o mentalmente no tiran como para poder ir a esas profundidades, ¿no? Entonces, bueno, sí que parten de una base muy buena, pero luego pues hay otros aspectos que son muy importantes. Ahora estabas hablando del bazo, ¿no? Que cuando se engrosa es porque tiene más cantidad de glóbulos rojos y todo eso, que no lo sabía y que desempeña un papel clave. Se contraen. Sí, cuando tú aguantas la respiración, el bazo, que es una reserva de glóbulos rojos, entre otras funciones, se contrae y entonces libera glóbulos rojos al torrente sanguíneo como una especie de autotransfusión. Ok. O sea y pone al cuerpo en modo de supervivencia, ¿no? Cuando se sumerge bajo el agua, incluso durante breves periodos de tiempo. Entonces, ¿hay algún otro órgano más, además del bazo, importante en la apnea? Sí, bueno, obviamente los pulmones, la capacidad pulmonar, que eso se trabaja mediante la flexibilidad. La mayor parte de la gente cree que la capacidad pulmonar es determinante, pero lo importante es la flexibilidad. La gente que tiene enfermedades respiratorias, su problema no es tanto una capacidad pulmonar pequeña o grande, sino es el ratio entre volumen residual y capacidad vital, lo cual se mejora con los ejercicios de fisioterapia respiratoria y la flexibilidad que nosotros también utilizamos, ¿no? Y luego, pues, un dato muy curioso es la bradicardia. Nosotros tenemos una bradicardia, una reducción del ritmo cardíaco muy extrema. Podemos bajar a 12, 15, 20 pulsaciones por minuto, pero porque estamos a mucha profundidad, hay mucha presión y el cerebro, digamos, que interpreta como una agresión por esa presión a los pulmones y lo que hace es una vasoconstricción periférica. La sangre, igual que pasa en altitud cuando tenemos frío, migra de las extremidades a zonas vitales como los pulmones para evitar un edema pulmonar. Entonces eso, como la sangre está más en la caja torácica, pues el ritmo cardíaco disminuye. O sea, si ahora mismo yo te pusiera la cara en agua relajada y tenemos unos receptores bajo los ojos y dentro de las zonas nasales que le indican a nuestro cerebro que estamos en inmersión y automáticamente te produce una bradicardia, te baja el ritmo cardíaco. Por eso relaja. Eso te iba a decir, que la bradicardia es un proceso natural en el cuerpo como defensa a esa falta de oxígeno, ¿no? Correcto. Tanto a nivel de consumo como a nivel de adaptación a la profundidad por la presión. Miguel, tú das cursos de apnea. ¿Cuál es el principio para enseñar apnea y las condiciones mínimas necesarias para practicarlo? Es por si me animo, ¿eh? Bueno, yo estoy haciendo todo lo posible para convencerte durante esta entrevista. Porque es mi labor principal difundir, ¿no? Y cambiar un poco esa percepción, porque yo entiendo que esa percepción es difícil de cambiar, porque tú si le dices a tu madre, me voy a hacer un curso de apnea, su primera asociación es decirte, no lo hagas, por favor, que es muy arriesgado, que la gente se ahoga, no sé qué, ¿no? Te hago yo un cocido. ¿Dime? No te vayas a quedarte sin respirar, quédate aquí, claro, te hago yo un cocido. Claro. Siempre intentamos, mediante nuestros miedos, pues pasárselos a otro para que deje de hacer cosas que les generan miedo, ¿no? Pero bueno, nosotros no hay una condición, no hay una edad mínima que sería 12 años y edad máxima no hay edad, siempre y cuando tengas un certificado médico conforme eres apto para la práctica de la apnea, que es lo mismo que cuando hicieras un curso de buceo con botellas o cualquier otra actividad que se requiera un certificado médico, pero no hay una condición específica. Tenemos gente de todas las edades y condiciones y, bueno, principalmente nos basamos en la parte técnica, el aleteo, la compensación, el movimiento, la eficiencia, la respiración, la relajación, el conocimiento, la seguridad, los protocolos, bueno, pues todo lo que se hace para mejorar el conocimiento y la técnica para que aguante más tiempo y luego, tanto en profundidad como en piscina, lo puedan luego transferir. Mi objetivo siempre es que se enamoren de la apnea, pero si no lo consigo, como mínimo que tengan ese conocimiento para transferirlo a hacer snorkel, que es lo que decías tú que te gusta, pues en este caso poder bajar un poco más y estar un poco más de tiempo. Tu objetivo... Ya me costó, pero bueno... Tu objetivo es que se enamoren de la apnea o por lo menos que no mueran por no respirar, ¿no?
Bueno, ese es el principal, pero el cuerpo humano es muy resistente. Además, la apnea regula mucho. Es muy difícil tener un accidente porque cuando la gente desciende en profundidad, su instinto, vamos por un cabo, vamos atados, nosotros bajamos con ellos, pero su instinto es darse la vuelta, porque en algún momento dice, hostia, estoy bajando mucho, no sé cuánto tiempo me queda para subir, ¿no? Entonces, es de forma regulada, nosotros obviamente bajamos con ellos, les corregimos la posición, reducimos el consumo, los reafirmamos sabiendo que estamos ahí para que la seguridad no esté comprometida, pero ellos son los que al final su instinto de supervivencia y su seguridad les hace decirse, darse la vuelta. Y después de una hora de bajadas, de aumentar metro a metro, pues de bajar 3 metros, bajan 25 metros. Lo hablamos en una ocasión que, bueno, yo de joven me gustaba mucho bucear y me hacía pues un par de largos de la piscina sin estar muy preparado. Lo que hacíamos era pues intentar coger aire. Te decía esto porque que se me ha ido el santo al cielo. ¿Por qué te decía yo esto? Sí, que había un momento en el que yo lo llamaba el momento prepánico, y es que parecía que te faltaba el aire, pero si pasabas esa fase parecía como que el cuerpo te insuflaba más oxígeno, ¿no? Que pensabas que no tenías y aguantabas un poco más. ¿Esto es así? Bueno, en realidad las ganas de respirar que tú sentías no era por falta de oxígeno, no eran por hipoxia, sino por hipercapnia, por exceso de CO2 en sangre. Cuando aguantamos la respiración no metemos oxígeno, pero tampoco liberamos el CO2, que es el producto desecho del metabolismo del oxígeno. Por lo tanto, nuestro cuerpo no tiene alarmas con poca sensibilidad de hipoxia, pero sí de hipercapnia, de exceso de CO2. Por lo tanto, esas ganas que tienes de respirar, que se manifiestan normalmente en contracciones diafragmáticas, no es hipoxia. Mi máxima son 8 minutos y medio más o menos de apnea estática, y a los 4 ya tengo ganas de respirar. O sea, estoy desde 4 a 8 y medio con contracciones diafragmáticas, que es en realidad cuando el cuerpo se adapta de forma más brusca, baja más la bradicardia, hay una vasoconstricción mayor, el bazo se contrae y, digamos, de alguna manera somos más eficientes. Lo cual esa sensación puede ser pues relativa. A lo mejor tú sentías que estabas un poco mejor porque a lo mejor bajaba un poco el ritmo cardíaco y tenías un poquito más de eficiencia, pero realmente cuando tenemos ganas de respirar ya no acaban, o sea, van aumentando de forma progresiva. Practicar la apnea tiene, no sé, es bueno para beneficios para el cuerpo, es beneficioso. Sí. ¿Cuáles son? Bueno, claro, la gente asocia la aguantada respiración a que nos falta oxígeno al cerebro y que nos quedamos más tontos de lo que somos ya, por lo que me hace falta. Pero en realidad que encima tú eres rubia. Efectivamente. Ni siquiera rubia y en apnea te mueres. Perdona, que estábamos aquí tomándonos el pelo, que es muy habitual en nosotros. No, digo que ni siquiera aunque perdiéramos el conocimiento por hipoxia, no hay falta de oxígeno celular ni neuronal, porque el cerebro lo que hace es apagarte el control motor para que tú no sigas, para que no te muevas más y no consumes más oxígeno. Lo que hace es básicamente apagar el control motor. Aquí el riesgo principal es que tú hagas apnea sola en una piscina, pierdas el conocimiento y entonces te ahogues porque nadie te asiste, no porque hayas perdido el conocimiento, ¿no? O sea, si tú lo aguantas la respiración en un sofá y perder el conocimiento, te acabarías despertando. Esto está muy bien que lo digas, porque seguro que hay muchas personas que que lo harían así, ¿no? Oye, el riesgo es siempre practicar en solitario, igual que lo harías que si escalaras en solitario. Los riesgos son mucho mayores, ¿no? Pero claro, eso que estás diciendo es muy importante, porque no se debe hacer solo, porque es que además tú, que eres un gran profesional, que estás muy preparado, tú decías que has perdido la consciencia alguna vez. Sí, claro. Obviamente yo no podría enfrentarme a un reto de un riesgo vital si estuviera comprometida la seguridad. Puedo asumir ciertos riesgos cuando estamos a este nivel, pero en un porcentaje muy, muy, muy bajo, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que tener un equipo de seguridad y el conocimiento para que si ocurre, que es raro, pero si ocurre, pues poder actuar con consecuencia, ¿no? Entonces, y por otro lado, me preguntabas antes sobre la seguridad, no, sobre los beneficios. Los beneficios, ¿no? Sí. Sí, al final, primero el aprendizaje sobre la respiración. Eso es el gran olvidado
no solo en el mundo del deporte y de alto rendimiento, sino también en la cotidianidad de las personas, ¿no? Perdemos flexibilidad diafragmática y respiramos mucho menos y digamos que nuestro pulmón también pierde cierta flexibilidad y eso empeora, digamos, la saturación de oxígeno en sangre. Luego nosotros inducimos a la relajación, o sea, es un aspecto muy terapéutico, un deporte muy introspectivo, donde pues, buscamos pues, esas válvulas de escape que todos necesitamos en nuestro día a día de una sociedad tan acelerada, ¿no? Y luego a nivel fisiológico, pues hay mejoras a nivel de cuando aguantamos la respiración generamos presión pulmonar y por lo tanto aumenta el gradiente porque los gases difunden mejor de un área además a menos presión y por lo tanto mejoramos esa difusión de oxígeno del sistema respiratorio y circulatorio. O sea que hay mejoras incluso en enfermedades como el asma o enfermedades como el EPOC o diferentes tipos de enfermedades. Mejoramos la flexibilidad de los músculos involucrados en la respiración, lo cual mejora la salud de las personas. Y luego algún aspecto más deportivo, como sería esa autotransfusión que te hablaba antes. Nosotros hacemos entrenamiento hipoventilatorio. Enseñamos a los deportistas de alto nivel a mejorar el rendimiento, no solo a nivel de resistencia y de recuperación con la respiración, sino también para la mejora de la producción de hematocrito. Bueno, yo he visto algunos vídeos tuyos que me he quedado loca, claro, en los que te sumerges, te tumbas en el fondo del mar, vamos, como si eso fuera una cama elástica y a tu alrededor se mueven todo tipo de bichos marinos, desde, bueno, los delfines estaban bien, porque me encantan, ¿no? Y hasta me podría hacer amiga de ellos, pero también hay tiburones, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Alguna vez has pasado miedo o nos vas a acomplejar a todos? Porque yo estoy acomplejadísima hoy, voy a salir de este programa. Al contrario, es una cuestión de conocimiento. Yo sufriría ataques de estrés o de ansiedad si tuviera que presentar un programa como el vuestro. Entonces, cada uno tiene su ámbito. Es como lo que hablábamos antes, es el conocimiento. Al final, si tú conoces bien el medio, los animales, cómo actúan, seguramente tendrías más miedo a un delfín que a un tiburón, porque un tiburón es algo más... obviamente el delfín tampoco va a hacer nada, pero si quisiera un delfín de 300 kilos reventarte el tórax de un golpe, lo podría hacer perfectamente. Sin embargo, el tiburón es un animal mucho más instintivo, que a la que nota un movimiento extraño o a un animal más grande que él o que no es su presa, su instinto natural es huir. De hecho, lo que buscamos es estar lo más tranquilos para que se acerquen, para poderlos ver de cerca. Lo cual no te diré que, obviamente, cuando tienes un tiburón toro de 300 o 400 kilos a un palmo en medio de tu cara, pues no pienses a ver si se va a equivocar y me va a arrancar la cabeza, ¿no? Pero, bueno, también la experiencia nos dice pues, cómo están los animales, cómo se mueven. Estamos con biólogos que conocen su comportamiento. Nuestra experiencia también nos dice cuándo podemos o no podemos estar en esa situación. Hace poco has estado en Polonia entrenando en la piscina esa de 45 metros, la más profunda de Europa, sí. Si no me equivoco. Eso se te queda pequeño, ¿verdad? Oye, sí, obviamente. Sirve bien como entrenamiento, pues como, no sé, como un escalador cuando va a un rocódromo. Le sirve para trabajar cosas específicas, técnicas, buceamos en exhalación, hacemos diferentes tipos de ejercicios para mejorar algunos aspectos. Pero obviamente cuando queremos la profundidad, pues estamos bajando más de 120 metros, pues nos queda un poco... Miguel, te has recorrido el mundo entero, además de dar cursos allí donde te reclaman, tienes tu propia escuela y un hotel en Murcia, si no me equivoco. Allí das cursos, ¿no? ¿Quién puede ir? ¿Cómo se puede...? Todo el mundo. Al final es, como te decía antes, es tener ganas, tener esa curiosidad, esa inquietud y venir con una mentalidad abierta de aprender y dejarse guiar por nosotros. Tenemos el hotel Subab Hostel ahí en Cabo de Palos que hemos reformado hace unos años y la verdad es un sitio perfecto para la formación porque estás delante del mar, tenemos la reserva marina de Islas Hormigas y de Cabo Palos y bueno, pues unas condiciones muy, muy buenas, ¿no? Luego tenemos escuelas en Canarias, en Tenerife, en Egipto y bueno, pues un poco también intentamos de difundir ese mensaje, pues un poco pues cambiar esa mentalidad
que es normal, ¿no? Porque cuando tienes desconocimiento, pues no sabes muy bien cómo es posible, pero bueno, buscamos el acercar la apnea a la gente y desde el mundo también del buceo, ¿no? Porque es su lugar natural. La gente empieza, como decíais, haciendo snorkel y luego lo digamos, tecnifica de alguna manera cogiendo una botella y para respirar bajo el agua. Pero lo natural es aguantar la respiración. Miguel, ¿no? nos quedan 2 minutos. Te quiero hacer una pregunta, pero danos la página web donde la gente se puede informar de estos cursos. Sí, en mi web es www.miguellozano.com con una sola L. Y como veo que yo también tengo hambre, no me he comido las W. Oye, Miguel, una última pregunta en un momento en el que la guerra asola Ucrania, porque tú tienes un buen amigo en Kiev, Alexander Bubenchikov. Bubenchikov, sí. Sí, campeón del mundo y récord mundial de apnea dinámica, también conocida como freediver, y con el que me decías que hablabas muy a menudo. Si los que lo vivimos desde la distancia lo hacemos con tristeza e impotencia, ¿cómo lo está viviendo Alexander? ¿Y cómo vives tú la situación teniendo allí amigos en un país invadido? Bueno, hombre, obviamente te interpela mucho más, ¿no? Yo creo que ahora todo el mundo pues lo ve de cerca, lo cual ahora también hay muchas críticas, que si no se habla de Yemen, que si Palestina, que yo siempre he estado, imagino que todo el mundo también, en contra de la guerra. Pero bueno, obviamente cuando te interpela un poco más porque está más cerca y porque además tienes gente allí, pues ves el día a día y bueno, es duro. Yo sinceramente estoy preocupado porque no le veo muchas soluciones, aunque yo no soy un experto para nada, pero bueno, no le veo soluciones. Veo que también además va a ser un conflicto que va a durar, no sé si la guerra, pero el conflicto va a durar tiempo, incluso entre pueblos hermanos. Y luego pues su situación es difícil porque bueno, pues una persona de 35 años, si hubiera salido antes podría haber salido, no quiso salir, ahora tampoco puede salir aunque quisiera. Eso te iba a preguntar, perdona Miguel que te corte. Sí, dime. ¿Ha sido llamado para unirse a la resistencia o al ejército? Él está haciendo labores voluntarias, que por lo que entiendo y lo que me dice, tampoco es muy explícito, porque cuando le digo qué haces, me dice que si me lo dice me tendría que matar. Entonces no me quiere contar a lo mejor lo que hacen exactamente, pero bueno, entiendo que colabora dentro de sus posibilidades. Entiendo que todavía no está en una milicia pues empuñando un arma, pero tampoco lo sé a ciencia cierta. Hablo con él todos los días, más que por saber su situación. Pero bueno, me pongo en su piel porque, bueno, al final es aunque sea fea decirlo, pero es una persona como todos nosotros, que tenía su vida normal, que es un ingeniero, que tiene su negocio, que vive en una ciudad cosmopolita donde estabas tranquilamente tomando un café con tus amigos y que de un día a otro estás escondido, escuchando las bombas caer y con la incertidumbre de no saber. Sabemos que Kiev todavía pues más o menos resiste, pero no sabes si será un día, 2, 3 días, 3 días o 2 semanas, pero acabarán entrando, ¿no? Seguramente, o esperemos que no. Pero bueno, se vive con mucha incertidumbre y mucha inquietud y obviamente con tristeza, como todo el mundo. Pues mandamos un abrazo muy grande desde aquí a Alexander Bubenchikov. Oye, Miguel, te parecerá mentira, pero llevamos ya pues 25 minutos hablando, se nos acaba el tiempo y bueno, pues nos tenemos que ir. Así que muchas gracias, Miguel Lozano, por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Esperamos que la guerra declarada por un perturbado como Putin no se prolongue, como decías tú, y cause daño innecesario a un país libre. Debería ser libre y democrático. Y a ti te deseamos todo lo mejor y que algún día seas no subcampeón, sino campeón mundial en las 2 disciplinas que practicas. Bueno, haremos lo posible y os agradezco vuestro tiempo y 25 minutos de radio son muchos para la apnea, o sea que os agradezco también. Bueno, lo has hecho sin aguantar la respiración, ¿no? Has estado respirando. Yo siempre aprovecho, si no hablo, para aguantar la respiración. Pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y la próxima vez te esperamos aquí en Madrid. En Madrid, claro que sí. Cuídate, chao.
Pues esto ha sido todo, amigos escuchantes, videntes, por streaming, tedeteros, canarios y ahora también twitcheros. Recuérdanos, por favor, quiénes han compartido su tiempo con nosotros hoy. Pues hoy nos han acompañado Julia Pérez Correa, presidenta desde 2015 de la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares de Madrid, Francisca de Pedraza y Miguel Lozano, doble subcampeón, yo es que quiero que seas campeón, del mundo de inmersión en apnea, que tiene su récord de inmersión en aguas abiertas en 222 metros. Uh-huh. Pues se nos ha acabado el tiempo, volvemos la semana que viene. Ya sabéis que esto es Diario Salir. Anoche tuve un sueño que se emite en, lo voy a decir yo porque tú te comes las W, en www.clickradiotv.es. Y también nos podéis escuchar en Radio Cadena Española Madrid y Castilla-La Mancha, Armonía de Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Asturias 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba, Radio Consuegra de Toledo y Vicus Radio Galicia. Y ahora nos podéis ver también en la TDT de Canarias a través de Diámetro TV y en el nuevo Twitch de Click Radio TV. Y a todos los oyentes y espectadores, y aparte de todo lo que me he comido, porque es que tengo hambre, un cordial saludo desde Madrid. Pues muy bien, gracias a todos invitados y a quienes nos veis o nos escucháis por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Pues queridos oyentes, nos vamos conteniendo la respiración por diversos motivos que ya os podéis imaginar. Y que yo me lo tomo todo en serio, ya lo sabéis. A ver si consigo sobrevivir y si lo consigo, nos vemos por streaming, TDT y Twitch. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales.